El Señor Jesucristo ha vencido. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Él venció el pecado, Él venció al mundo, Él venció al diablo. Nuestro Señor Jesucristo está sentado victoriosamente a la diestra de Dios. Y es por causa de esa victoria que nuestro Señor Jesucristo obtuvo que ahora nosotros tenemos el perdón de pecados, tenemos la vida eterna, por causa de que Él venció al enemigo. Es que ahora nosotros podemos ser libres del temor a la muerte, podemos ser libres de la esclavitud al pecado y podemos tener la seguridad de que estaremos con el Señor por la eternidad. La victoria de nuestro Señor Jesucristo nos ha asegurado enormes bendiciones y privilegios a cada uno de nosotros. Ahora, siendo receptores de tanta bondad, de tanta misericordia de parte del Señor, ¿qué espera el Señor que nosotros hagamos en respuesta a lo que hemos recibido de Él? Si el Señor nos ha perdonado, ¿qué espera que nosotros hagamos? Que perdonemos. Si el Señor ha sido misericordioso con nosotros, ¿qué espera el Señor que nosotros demos a los demás? Misericordia. Entonces, toda la gracia que se nos ha concedido a nosotros en Cristo Jesús también involucra responsabilidad de nuestra parte. Responsabilidad para dar a otros de lo mucho que nosotros hemos recibido de Él. ¿Y por qué les hago mención a esto, hermanos? Porque en el texto que vamos a estar abordando el día de hoy, en 1 Samuel capítulo 30, encontramos a David regresando de una gran victoria contra los amalecitas. Lo vemos a él regresando con sus 400 soldados con un gran botín. Y cuando llegan a aquel lugar donde habían quedado los 200 soldados que no pudieron ir a la guerra a causa de que muchos de ellos estaban totalmente exhaustos, entonces David decide que va a repartir el botín entre todos, pero surgen unos ahí, un grupo de hombres que rechazan esa idea. No quieren compartir con sus hermanos que no fueron a pelear con ellos del botín que habían ganado en la batalla. Entonces David los reprende. Instaura una ley en Israel donde tanto el que se queda con el bagaje como el que va al frente a pelear va a tener la misma recompensa. Y quiero invitarles a abrir sus Biblias e ir a 1 Samuel capítulo 30. 1 Samuel capítulo 30. Y vamos a ver ahí en detalle el relato del cual les acabo de hablar, hermanos. 1 Samuel capítulo 30, versículo 21. Dice así: y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? ¿Por qué no fueron con nosotros?
no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos. De lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sibmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jerameel, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Entonces, vemos en el versículo 21 que David regresa, dice, a los 200 hombres que se habían quedado cansados y no habían podido seguir a David. Y nos dice específicamente el lugar donde ellos se habían quedado. Dice que quedaron junto al torrente de Besor. Ahora, ellos se quedaron allí. Ellos se quedaron allí porque no querían continuar. Noten un detalle en la lectura. Dice en el versículo 21, a los cuales habían hecho quedar. Y aquí está en plural, pero una mejor traducción es un singular. Es había hecho quedar. ¿Quién les había ordenado que se quedaran ahí? David. O sea que estos hombres eran tan esforzados, estos hombres eran tan fieles, que ellos estaban dispuestos a ir a pesar del nivel de cansancio que tenían. Ahora, David, como un buen líder, observa la condición de sus hombres. Él es un pastor. Solo que ahora, en lugar de estar al cuidado de ovejas, ahora él está al cuidado de hombres. Y él sabe que no están en la capacidad para pelear, que no están en la capacidad para luchar. Así que les da la orden de que se queden junto al torrente. Entonces, no es en sí que estos hombres no tuvieran la disposición, no tuvieran el deseo de ir a la guerra. Es que se les había dado la orden de que se quedaran ahí. Porque es que no todos los hombres son iguales. No todos los hombres tienen la misma fuerza. Es como en la iglesia, en el pueblo de Dios. No todos los creyentes sirven de la misma manera. Todos servimos al Señor, todos tenemos la disposición, pero sabemos que hay distintas capacidades y diferencias. Ustedes recuerdan en la parábola de los talentos, el Señor a uno le dio 5 talentos, al otro le dio 2 talentos, al otro le dio 1 talento, a cada uno, y no sé si han notado eso en la lectura, según su capacidad. Según su capacidad. El Señor tiene pleno conocimiento de cuánto somos capaces nosotros de administrar. Y no todos podemos administrar lo mismo. Todos debemos dar fruto. Eso es definitivo. Pero no todos somos capaces de dar el mismo.
Y aquí vemos que entre el grupo de soldados de David, de estos 600, habían 200 que no iban a poder participar en esta campaña militar. Estaban demasiado debilitados. Ellos necesitaban descansar. Ahora bien, dice que cuando David viene de regreso, ellos salen a recibir a David. Esto muestra el amor que le tienen a su líder. Esto muestra también la alegría, la emoción que ellos sienten por el hecho de ver a sus hermanos regresar de la batalla, porque el hecho que regresaran es que obtuvieron la victoria. Entonces vemos que en ningún momento son hombres malvados o perversos. Al contrario, son hombres diligentes, esforzados, y que sienten un gran gozo, una gran satisfacción de que sus hermanos salieron victoriosos en la batalla. Y dice que ellos salen a recibir a David y al pueblo que estaba con él. Y cuando David los ve, dice que les saludó con paz, shalom. Todo hasta el momento está en buenos términos. Pero de repente ocurre algo en el versículo 22. Dice que entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David. O sea que dentro del grupo de hombres que acompañaban a David, habían hombres que de pronto no habían sido impactados por el ejemplo de David o por la palabra de Dios. Eran hombres a quien la Escritura describe aquí como malos y perversos. Y de pronto se sorprenderían un poco si buscan la palabra hebrea que se traduce ahí como perversos. Literalmente significa hijos de Belial. Y si no reconocen el nombre Belial, es como hijos del diablo. O sea, eran hombres que reflejaban más bien el carácter del enemigo, el carácter del diablo, que el carácter de un siervo de Dios. Y esto es evidente en sus palabras. Bien dice la Escritura, ¿no es así? Que de la abundancia del corazón habla la boca. Y noten ahí en el versículo 22 lo que ellos dicen. Dice, porque no fueron con nosotros, dicen ellos, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer, sus hijos, que los tomen y se vayan. Entonces estos hombres, producto de la maldad y perversidad de su propio corazón, ellos no están dispuestos a compartir el botín de la victoria. ¿Qué es el botín? Bueno, pues ellos, si recordarán, los amalecitas habían barrido con varios pueblos de Judá y también de los filisteos, habían llevado una gran riqueza, ¿verdad? Vemos que ellos habían quemado la ciudad de Siclac, ¿verdad? Y se habían llevado todo, a las mujeres de David, incluso se habían llevado todos los animales y las personas. Entonces, realmente que estos amalecitas tenían consigo una gran riqueza, aparte de la que habían robado, probablemente también riqueza que ellos mismos poseían. Entonces, al ser ellos derrotados por el ejército de David, entonces ellos tomaron posesión de todo ese botín. O sea que ellos venían con mucho dinero, probablemente oro, plata, animales, vestimentas, etcétera. Entonces había un gran botín. Y vemos que estos hombres que andaban con David, al ver toda esta riqueza, no estaban dispuestos a compartirla. ¿Qué vemos en ellos? Un corazón egoísta, y vemos también avaricia. Y la avaricia normalmente es una característica de una persona que no conoce a Dios. Si tú vives para el dinero,
es porque el dinero es tu Dios. El Señor Jesús dijo que uno no puede servir a dos señores, porque o va a amar a alguno y va a aborrecer al otro, o viceversa, y no se puede servir a Dios y a las riquezas, es imposible. Si tú sirves a las riquezas, automáticamente dejas de servir a Dios. Y una característica de una persona que realmente conoce a Cristo es que es una persona generosa. Ustedes recuerdan cuando el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes allá en el libro de los Hechos y nace la iglesia. ¿Cuál era una de las características de esa iglesia naciente, hermanos? Dice la Escritura, allá en Hechos capítulo 2, versículo 44, dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y yo le pregunto, hermano, si usted viera 10 de sus hermanos aquí en la iglesia que están en una situación de calamidad, usted con todo gusto y con toda alegría rápidamente va a vender un terreno para suplir esa necesidad. La iglesia nació en Jerusalén. En un momento cuando habían llegado a Jerusalén peregrinos de todas las naciones de la tierra. Recuerdan que los creyentes hablaron en lenguas, ¿no es así? Y ellos le hablaban al idioma de cada una de las personas que estaban en ese lugar. O sea, Jerusalén estaba inundada de peregrinos que habían venido a adorar al Señor en el templo. La iglesia en sus inicios fue conformada por este tipo de personas que no eran originalmente de Jerusalén, que no tenían trabajos en Jerusalén, que no tenían una vida, una casa en Jerusalén. Y sin embargo ellos se convierten y ellos no quieren regresar a otro lugar porque, bueno, todavía ellos están pensando que la adoración está ubicada únicamente ahí en Jerusalén. Ellos van a ir saliendo de eso gradualmente. Pero muchos de los que están ahí no regresaron a sus casas, sino que se quedaron para ser parte de la vida de la iglesia allí en Jerusalén. Es el nuevo pacto. El pueblo de Dios. La presencia del Espíritu Santo. Entonces había muchos hermanos que se encontraban sin medios de producción, sin trabajo y sin casa. ¿Y qué hacen los hermanos que tenían propiedades? Que sí tenían bienes. Los venden, ponen el dinero a los pies de los apóstoles para que sea repartido según la necesidad de cada uno. Debería de ser eso, hermanos. Ese nivel de generosidad lo que nosotros deberíamos de ver en la iglesia. Cuando el texto dice que tenían todas las cosas en común, no está invitándonos a una forma de comunismo. No significa que los cristianos abogamos por la destrucción de la propiedad privada, o que creyéramos de alguna manera que Jesús fuera comunista. Es una blasfemia, por supuesto. No, aquí no vemos a un gobierno quitándole las propiedades a todos los hermanos y repartiéndolas entre todos para que haya igualdad. No, aquí vemos el amor de Dios que ha sido derramado en el corazón de los creyentes, y motivados por el amor que ellos tienen por el Señor, entonces van y voluntariamente venden su propiedad privada para cubrir la necesidad de sus hermanos. Hermanos, ¿qué dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 17? Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón,
¿Cómo mora el amor de Dios en él? O sea, ¿cómo puede un hombre decir que tiene el amor de Dios morando en su corazón si mira a su hermano tener necesidad y no hace absolutamente nada? Dice Juan: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Una característica de los que no conocen a Dios es esta indiferencia hacia la necesidad, a la necesidad de los que están a su alrededor, en particular a la necesidad de sus hermanos. Viven enfocados en sí mismos, ¿verdad? Están viendo qué es lo siguiente que van a comprar. Viven enfocados en hacer dinero. Disfrutan ver sus cuentas bancarias. Santiago nos hace una reprensión similar en el capítulo 2, en el versículo 14, nos dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Dice, ¿podrá la fe salvarle? Ahora, pues Santiago nos está hablando acerca de lo que es la verdadera fe. No es así, la verdadera fe siempre se da a conocer por medio de las obras. No creemos que somos salvos por las obras. Somos salvos por la gracia inmerecida de Dios, pero por supuesto, si esa fe ha venido a nuestra vida, eso se va a manifestar en obras. Ahora miren lo que dice Santiago: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Nuevamente, ¿no es así? Una fe de lengua, una fe de palabra, una fe sin hechos, esa es una falsa fe. Una fe falsa. Realmente que una de las evidencias de que hemos llegado a conocer a Cristo es la generosidad. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque Dios ha sido generoso con nosotros. Porque el Señor nos dio lo más valioso, a su Hijo unigénito, para ser sacrificado en la cruz del Calvario en nuestro lugar. Todo nuestro pecado fue cargado en el Hijo. Y ahora, por medio de la fe en Él, Dios nos ha concedido a nosotros el perdón de todos nuestros pecados. Nos sacó del hoyo, del foso, del lodo cenagoso, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Tenemos ahora una nueva vida. El Señor ha derramado su gracia, su generosidad en abundancia sobre nosotros. ¿Cómo no vamos a nosotros entonces ser generosos? Pero aquí están hombres malos y perversos que dicen: como ellos no fueron con nosotros, entonces no les vamos a dar nada de el botín. No les vamos a dar nada. Ahora, el rey David confronta esta actitud avariciosa de este grupo de hombres en el versículo 23 y les dice: no hagáis eso, hermanos míos. De lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién dice, os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Entonces, primeramente, David reconoce que la victoria que ellos obtuvieron en el campo de batalla fue por la pura gracia de Dios. Pensemos un poco, antes de que ellos obtuvieran la victoria, David con los suyos
tenían una idea de quiénes habían sido los que habían hecho toda esa incursión y los que les habían robado las familias, pero no sabían dónde estaban. No sabían dónde estaban. David ni siquiera sabía si él debía de ir a buscarlos. ¿Y qué hizo? ¿Recuerdan? Invocó al Señor. Y el Señor le mandó a decir: ve, yo los voy a entregar en tu mano. Entonces David se mueve y persigue a ese ejército a causa de la dirección de Dios. Pero no solamente eso, mientras él va en el camino, se encuentra a un esclavo egipcio, ¿recuerdan? Que estaba muriéndose de hambre porque lo habían dejado porque estaba enfermo. Y tenía 3 días sin beber ni comer, estaba en un estado de inanición, y luego de que le dan agua y le dan comida, revive. Y le dice: David, ¿quién eres? Ya explica a él qué era. Y le dice: ¿nos puedes llevar a los hombres que hicieron el saqueo? Y le dice: con tal de que no me entreguen las manos de mi amo, con todo gusto. ¿Por qué ellos llegaron ahí? Los encontraron. Fue por la providencia de Dios. Y cuando los encuentran, ¿cómo los encuentran? No los encuentran unidos, no los encuentran preparados, los encuentran desparramados en el campo, celebrando la victoria. Muchos en estado de ebriedad probablemente. Presa fácil. Y David con su ejército acaba con todos. Un día prácticamente y medio les tomó hacerlo. Entonces, ¿por qué obtuvieron la victoria? Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Pero saben, una de las cosas que hace el pecado en nosotros es que no nos permite ver que todo lo que nosotros somos, que todo lo que nosotros tenemos, nos ha sido otorgado por gracia y misericordia de Dios. El pecado nos hace personas soberbias y que nos hacen pensar de que todo lo que nosotros somos y tenemos es por nuestra capacidad, porque nosotros no lo hemos ganado. Ellos decían: ¿por qué le vamos a dar a estos? Estos no pelearon. Nosotros nos esforzamos. Nosotros no fuimos los que nos tuvieron que dejar David ahí junto al torrente de... A ver cómo se llamaba exactamente, de Besor. No nos tuvieron que dejar ahí, pues nosotros somos más fuertes. Nosotros somos los que dimos la milla extra. Nosotros fuimos los que logramos esta victoria. Ellos no reconocen que es el Señor quien les ha permitido obtener ese botín. Hermanos, y miren, muchas veces somos iguales, así de soberbios. Pensamos que todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros tenemos ha sido porque nosotros no lo hemos ganado. ¿Quién de ustedes determinó la familia en que iban a nacer? Porque muchas de las oportunidades que ustedes han tenido en la vida es de pronto por la familia en que nacieron. ¿Y quién de ustedes la eligió? Díganme, ¿quién eligió en qué familia iban a nacer? Dios. Pregunta: ¿por qué no ha ocurrido una catástrofe grave en tu vida? ¿Por qué cuando fuiste niño, en una caída, no quedaste lisiado? ¿Por qué una enfermedad no te dañó permanentemente? ¿Por qué no vino una calamidad que te impidiera estudiar, graduarte y obtener las cosas que tienes? ¿Quién crees, hermano? Si Dios no quisiera que tuvieras algo, te lo quita ya, así en el acto. Solo tiene que darle incluso permiso a Satanás. ¿Recuerdan el caso de Job? ¿Qué le dijo Dios a Satanás? Todo lo que tiene está en su mano, va. Y el hombre pierde todo en un día: sus hijos,
sus bienes, su salud. Dice en 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué te jactas de lo que tienes? Como que no fuera un acto de la gracia y de la misericordia de Dios para tu vida. Saben, cuando el Señor le está enseñando a su pueblo a ser generoso, allá en Deuteronomio capítulo 8, le dice lo siguiente en el versículo 18, si no, dice, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. ¿Quién es el que nos da, dice ese texto, el poder para hacer riquezas? ¿Quién es el que nos da la salud para poder salir a trabajar cada día? ¿Quién es el que impide que tengamos un accidente que nos deje lisiados? Hermanos, es por la misericordia de Dios que nosotros podemos salir cada día a trabajar. Fue por la gracia de Dios que David y su ejército pudieron obtener esta victoria y este gran botín. Entonces David los amonesta a estos hombres y les dice, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, ¿quién nos ha guardado? ¿Quién ha entregado en nuestra mano a los merodeadores? ¿A quién le da David la gloria? ¿A quién reconoce David como el protector? ¿Quién los guió? ¿Quién les entregó a estas personas? Fue a Dios. Fue a Dios. Fue a Dios. Entonces, realmente que cuando un hombre tiene esta actitud de avaricia, es porque de alguna manera ha caído en el engaño de pensar que todo lo que es y todo lo que tiene lo ha obtenido por sí mismo, por su propia capacidad y su propio esfuerzo. Pero es solamente, hermanos, orgullo, es orgullo. Y no reconocer la soberanía de Dios y la gracia de Dios en la vida de uno. Ahora, David establece aquí una ley, dice en el versículo 24, dice, porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que se queda con el bagaje, les tocará parte igual. Entonces vemos que los que se quedaron junto al torrente de Besor, porque estaban cansados, no se quedaron haciendo nada. Se quedaron cuidando ¿de qué? Se quedaron cuidando del bagaje. O sea, era un ejército de 600 hermanos. Entonces, probablemente la cantidad de bagaje, ¿verdad? De maletas, por decirlo así, que llevaban, era grande. Y noten una cosa. Si los 400... Digamos que los 200 estaban tremendamente cansados, ¿verdad? Y quedan los 200 junto al torrente de Besor. Pero los 400 se llevan todo el bagaje con ellos. Se hubieran visto fuertemente limitados en la efectividad para llevar a cabo su misión. Ciertamente iba a ser un gran peso sobre ellos. Si dejaban tirado el bagaje, entonces existía el peligro de que ese bagaje fuera robado. Entonces realmente aún los que se quedaron allá junto al torrente de Besor estaban llevando a cabo una función. Una función que de pronto no era a simple vista tan heroica, pero que era igualmente importante. Y en la iglesia de Dios,
No todos sirven de la misma manera, todos servimos, pero no de la misma manera. Unos están al frente y sus labores y ministerios son más visibles que las de otros. Otros de pronto no los vemos, tal vez solo están cargando el bagaje. Pero el Señor los recompensamos. Ningún servicio que se hace para Dios es de menospreciar. Ninguno. Sea que seas un predicador o el que nos sirve waffles o el que carga a nuestros niños en escuela bíblica o el que atiende el parqueo o el que recibe con una sonrisa o el que va a predicar el evangelio entre semanas, se sienta con un café con un amigo para hablarle de Cristo. Hermanos, somos un cuerpo y cada uno de nosotros somos necesarios. Todos y cada uno. Como saben, el Señor está enviándonos a Colombia. Pero nos están enviando ustedes. Y Dios no solo va a recompensar a los que vayan, sino también a los que envían. Él dice David, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje, les tocará parte igual. Y no puedo evitar de pensar, hermanos, en la victoria de nuestro gran Rey, nuestro Señor Jesucristo. Porque su victoria nos ha sido dada de manera equitativa a todos nosotros. Ustedes conocen la parábola que se nos relata en Mateo capítulo 20, del hombre que llamó siervos a trabajar en su viña. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, o sea, a las 9 de la mañana, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña, y les daré lo que es justo. Y ellos fueron. Y salió otra vez cerca de la hora sexta, o sea, a las 12 del mediodía, y a la hora novena, a las 3 de la tarde, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, esto es a las 5 de la tarde, halló otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir el que había ido cerca de la hora 11, recibió cada uno 1 denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, porque también ellos recibieron cada uno 1 denario, pero ellos recibieron también cada uno 1 denario, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora y se les ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío, o tienes envidia porque yo soy bueno. Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Dice el Señor, tienes envidia porque soy bueno. ¿Saben? Cuando el Señor fue a contratar a cada uno, les dijo, te voy a dar lo que es justo. ¿Justo a los ojos de Él o a los ojos del padre de familia?
Es que a veces nuestro concepto de justicia es muy diferente al de Dios. ¿Quién de todos estos siervos merecía estar trabajando en la viña de este padre de familia? ¿Cómo estaban cada uno de ellos? Desocupados. El que llegó a las 6 de la mañana debería sentirse privilegiado de haber sido llevado a trabajar, y más que se le pagara bien, porque por el trabajo de un día completo no se les pagaba un denario, un cuarto denario o menos. O sea que aún el que se le pagó un denario estaba bien pagado. El Señor había sido generoso, aún con los que llamó desde temprano, pero quería ser también generoso con el que llamó al final. Hermanos, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Nuestro gozo, nuestra gran satisfacción debe de ser haber sido escogido y estar en la viña. Ahora, si el Señor decide darle a todos lo mismo, ¿por qué nos vamos a enojar? Ahora también vemos en el versículo 25 que desde aquel día en adelante, dice, fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Cuando David, dice, llegó a Siclac, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, y bueno, y nos menciona sus diferentes lugares a donde David mandó del botín a los ancianos de Judá. Ahora, aquí en el texto vemos específicamente a quién les mandó regalos David. Sí fueron los ancianos, pero ¿a qué ancianos? Lo pudieron observar en el versículo 26. A los ancianos de Judá, sus amigos. Sus amigos. O sea, él estaba en cierta medida recompensando la amistad de los ancianos de Judá, de los líderes de Judá. Sabemos de que Saúl se oponía a David e incitó a mucha gente para que fuera en contra de él. Ahora, el rey al quien Dios había elegido para que gobernase a Israel era David. Oponerse a David era oponerse al plan de Dios, Y aquellos que decidieron someterse al plan de Dios y apoyar al plan de Dios fueron recompensados. No así los que estuvieron en contra. ¿Quién es el gran rey a quien todos los seres humanos deben de rendirse, deben de darle completa obediencia, deben de someterse? ¿Quién es ese rey? Es Jesús, y más vale que seas un amigo de Jesús. Saben, en una parábola, hoy estoy contando varias parábolas, pero dice en Lucas 19, dice que oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales les había dado el dinero para saber
lo que había negociado cada uno. Vino el primero y le dijo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. También este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres un hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era un hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina, darle al que tiene 10 minas. Y ellos le dijeron: Señor, pero tiene 10 minas. Pero pues yo digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Ahora noten lo que dice el 27. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Es serio hacerse un enemigo de Jesús y no querer que Él reine sobre uno. Este es el tiempo para arrepentirnos, para dejar de ser enemigos de Jesús. Es el tiempo para someternos a Él, porque si esperamos al día en que Él regrese, va a ser demasiado tarde. Hermanos, conclusiones, hermanos. Reconozcamos la soberanía de Dios sobre nuestra vida y que todo lo que somos, todo lo que tenemos, es por la misericordia y la gracia de Dios. Segundo, si hemos recibido tanta misericordia, entonces démosla a otros. Perdonemos como hemos sido perdonados. Seamos generosos, así como el Señor ha sido generoso con nosotros. Y adoremos a Dios porque nuestro gran Rey, el Señor Jesucristo, venció al enemigo y ahora nosotros gozamos de su botín. Vamos a orar. Señor, gracias te doy por tu palabra, Señor. Ayúdanos a vivirla, a no ser oidores olvidadizos. Queremos ser hacedores, oh Señor. Perdona nuestros pecados, límpianos y ayúdanos a andar de una manera que te glorifique a ti, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.